¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes de un punto candente en la economía. Hoy, 27 de febrero 2018, ya preparados para llevarles esta nueva entrega por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, David, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Darcy, gracias a Dios. Bien, Darcy, gracias. Sí, señores amigos, estamos hoy entonces con ustedes, como acostumbramos, los días martes. Hoy vamos a traer para ustedes la temática de la crisis humanitaria que vive Venezuela como tema de discusión y análisis, porque, mira, hay analistas que se están presentando dentro y fuera de Venezuela para decir que aquí no hay una crisis humanitaria, Darcy. Sí, mira, el problema, exactamente, David, y el problema está, ¿hay crisis o no hay crisis humanitaria en Venezuela? Por eso es que nosotros intitulamos la temática de este mediodía como punto candente en la economía, la crisis humanitaria en Venezuela, un tema de análisis y de discusión muy importante. ¿Por qué? Porque parece ser que no hay criterios uniformes en cuanto por parte de los organismos internacionales de que si hay crisis o no hay crisis humanitaria en el país. Pero es importante, David, empezar a definirles a nuestra audiencia, referirles qué es lo que es una crisis humanitaria, ¿sí o no? ¿Por qué? Una crisis humanitaria, ¿qué creen ustedes? Pues nada más y nada menos que es una situación de emergencia donde se prevén necesidades de ayuda humanitaria que son más que las habituales y que requieren, por supuesto, de una asistencia humanitaria por organismos internacionales facultados específicamente para ellos, como es la Organización de las Naciones Unidas, y para la región, la Organización Panamericana de la Salud. Aquí, para la región de Latinoamérica. Y estas crisis pues pueden darse por condiciones naturales, por condiciones políticas, económicas, igualmente por conflictos y sucesos que, de acuerdo a la magnitud del suceso como tal, pueden escaparse, ¿no? Y crear una crisis humanitaria, inclusive en los países desarrollados cuando son por eventos naturales. Sí, aun cuando en el caso venezolano pues las circunstancias son diferentes. Ahora, recientemente, hace unos días, y por Telesur, un experto internacional de las Naciones Unidas emitió unas declaraciones que han generado una enorme polémica y por eso las traemos a colación. Alfred de Zayas, experto independiente de la promoción de un orden democrático y equitativo internacional, que es una organización perteneciente a las Naciones Unidas, ONU, dijo que Venezuela no se encuentra sumergida en una crisis humanitaria. Aseguró Zayas en una entrevista que por cierto dio a Telesur que había comparado la situación del país con respecto a otros países de África y Asia y otras latitudes del mundo, incluido por supuesto América Latina. Comparando estadísticas de Venezuela con la de otros países, asegura Zayas, no hay una crisis humanitaria. O sea, basándose en unos titulares por allí, perdón, en un manejo de información y de estadística. Evidentemente, el experto en cuestión no ha visitado el país y probablemente, pues, es opinión personal, está respondiendo quizás a otros criterios de orden ideológico, ¿no? Pareciera estar inscrito en alguna orden. Pero sin embargo es la opinión, ¿no? Ajá, no David, hay crisis. Claro. ¿Cuándo una crisis es humanitaria? Una crisis es humanitaria cuando ocurre un colapso del poder público interno, cuando ocurre un colapso de la administración pública, de los servicios públicos. Puede pasar por una guerra civil, puede pasar por un colapso económico. Por una situación ambiental. Por una situación ambiental, un terremoto, un maremoto. Exactamente. Textualmente, mira, yo tengo aquí que ¿cuándo una crisis es humanitaria? Según la Organización Mundial de la Salud, cuya sede está en Ginebra, en Suiza, la declaración de una crisis humanitaria es una decisión que toma el Ejecutivo de uno de sus países miembros, de los países miembros de las Naciones Unidas. Y la misión de la Organización Panamericana de la Salud, como se lo dije anteriormente, que es la filial regional, es asistir a los gobiernos para tratar las crisis que estos declaren, ya sea una crisis ocasionada, como tú dices, por una catástrofe natural o por catástrofes
por decisiones, por implicaciones humanas. Ahora bien, David y Fidel, digo yo, Alfred Zelaya, de Zelaya, que es un experto de las Naciones Unidas, estuvo aquí en Venezuela, sí, llegó a Venezuela el pasado 27 de noviembre, él hizo investigaciones, inclusive tuvo muchas reuniones con representantes del gobierno, del sector privado, como Fede Cámaras, hizo visitas a muchas empresas, inclusive a lo que son establecimientos de alimentos, en fin, y de acuerdo a los estudios, a las apreciaciones presenciales que él captó, declaró que aquí no hay crisis, aquí lo que hay es que es escasez y desabastecimiento. Claro, entonces, pero porque está probablemente comparando con estadísticas de otras latitudes mucho más fuertes, y entonces uno se pregunta, o sea, ¿qué tiene que pasar en Venezuela para que expertos internacionales califiquen la situación como una crisis humanitaria? Es la pregunta. ¿Y por qué entonces los países vecinos sí están declarando la situación de crisis humanitaria? Puesto que efectivamente hay un proceso grave, masivo de migración de venezolanos a otras latitudes que están creando problemas. Entonces, ¿por qué está saliendo tanto venezolano? ¿De qué huye el venezolano en la situación? ¿Está corriendo por qué razones? Y entonces esa inmensa movilización de miles de ciudadanos venezolanos están creando problemas en otros países, al punto que allí entonces se tenga que declarar una situación humanitaria para poderlos atender. Entonces, ¿cuándo es crisis? ¿Cuándo es crisis realmente? Humanitaria. Venezuela, de hecho, tiene una crisis humanitaria. De hecho, en realidad. No tiene que ser declarada. No tiene que ser declarada. Estamos en una crisis humanitaria. Estamos con una macro devaluación, estamos con hiperinflación, con escasez de alimentos y lo que es peor, una ausencia de medicinas. Total. Sí, gravísimo. Gravísimo. Eso es lo más grave. Aquí nos están avisando de que debemos cumplir con una pauta comercial. Ya regresaremos. Estamos hablando hoy como punto candente en la economía, la crisis humanitaria en Venezuela como tema de discusión y análisis. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con ustedes en Un Mundo de Economía. En este martes mediodía estamos en nuestro segmento de Un Punto Candente Economía y estamos analizando la crisis humanitaria en Venezuela y la polémica que está formado respecto a si hay o no hay crisis humanitaria en el país. Y lo cierto, estábamos comentando en el segmento pasado del experto Zelaya de la ONU, que argumenta que aquí no hay crisis. Sin embargo, otros expertos de la propia Organización de Naciones Unidas instaron el pasado 9 de febrero al presidente Maduro a declarar en Venezuela la situación de emergencia humanitaria y que se tomen las medidas correctivas para remediar la alarmante condición de vida en que estamos viviendo los venezolanos a causa de la crisis política, económica y social. Según las palabras de los expertos, millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, medicamentos esenciales, carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas, señalaron estos expertos. Los expertos ONU argumentan que las condiciones siguen empeorando día a día en Venezuela, poniendo muchas vidas en riesgo. Esto lo han dicho relatores sobre derechos de vivienda adecuada, Leilana Farfá, el director de alimentación de ONU, Ilay Elber, la gente que trabaja con el derecho a la salud, Dainais Puras, y sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, opinó Philip Alston, todos expertos de la ONU, que lo reporta la Agencia Internacional de Noticias EFE. Y de acuerdo con estos expertos, en 2016 y con las estadísticas que se manejan, más del 50% de la población venezolana vivía en pobreza extrema para ese año, cifra que sin lugar a dudas tiene que haber empeorado e incrementándose si se considera la inflación del año 2017, que alcanzó más de 2.400% en el año, de manera que eso evidentemente genera un incremento de la pobreza. Hay una gran Entonces, paradoja, ¿cómo estamos? Sobre todo hay una gran paradoja, y como tú lo dijiste al comienzo también, David, expertos de la ONU instaron al presidente Maduro el 9 de febrero, este mes que está finalizando prácticamente, a que declarara la crisis humanitaria. Mientras tanto, por otro lado, también hay expertos dentro de la misma ONU
que son analistas de lo que son los riesgos y todo en países con crisis humanitaria, pero dicen que no hay crisis. No hay uniformidad de criterios entre los organismos internacionales. Pareciera ser que se maneja de que si hay o no hay de acuerdo a intereses políticos, ¿no? Pareciera ser que se deben. ¿Qué es lo que ahí confluye? De hecho y en realidad hay una crisis humanitaria en Venezuela. Por supuesto. Hay un colapso de la moneda, hay un colapso económico. Hay un éxodo masivo de venezolanos que son que son refugiados. Está hablándose de crear campos de refugiados en las fronteras con Venezuela, sobre todo en Colombia. Hay una crisis humanitaria. Ahora, que por razones políticas un organismo declare o no declare, no va a quitar el hecho de que este país está en colapso. No se va a tapar, como se dice crédidamente, el sol con un dedo. El presidente Juan Manuel Santos lo ha reiterado muchísimas veces y sobre todo ha declarado la declaración de su preocupación por la crisis humanitaria aquí en Venezuela, que no solamente afecta a Colombia, dado todos los venezolanos que se van del país a través del eje fronterizo colombo-venezolano, sino también, aparte de las consecuencias que pudiera traerle ese éxodo masivo de venezolanos que están huyendo del país, también a países como Chile, como Perú, como Bolivia, Argentina, Ecuador, etcétera, etcétera, las islas del Caribe, porque para ninguno es un secreto el deterioro económico que se está viviendo y sobre todo parece ser que la suficiente capacidad del gobierno para atender lo que es la política sanitaria, al punto que tengo datos aquí muy precisos, más de 4 millones de personas están sin acceso a los alimentos. Niños, 1 millón de niños menores de 3 años no se están alimentando requeridamente como debe ser. Y también está el incremento de las cifras en cuanto a mortalidad infantil y materna. Dios mío, y parece de contar. Temas de los que no se quiere hablar. Exactamente. Y aparte de eso, causas de muerte, David, por enfermedades epidemiológicas. Esos son problemas severos de malaria debido a la estructura cada vez mayor, a la debilidad de la estructura sanitaria. Nosotros tenemos un colapso del sector público venezolano, de la administración pública, de los servicios sanitarios. Tenemos un colapso económico. El aumento de la pobreza en Venezuela es por el colapso económico. Claro. Cada vez gente menos empleada, no hay sueldos reales. Y tenemos un éxodo masivo que es un problema de refugiados para los países vecinos. Y parte del problema del colapso económico implica lo que estamos viviendo en materia de escasez. Pues no hay producción nacional de bienes y servicios para satisfacer las inmensas cantidades de necesidades que tiene el venezolano y no se cuenta tampoco con los recursos económicos, con las divisas a nivel nacional para la importación de los productos que se necesitan y no existen. Entonces todo esto configura un cuadro definitivamente grave de orden económico y de orden social y de orden humano que como estaba indicando David, se reconozca o no, está allí. Y si no, entonces, ¿por qué más de 4 millones de venezolanos han salido del territorio nacional en los últimos 4 años? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Usted seguramente tiene la respuesta. Ya vamos a regresar nuevamente con ustedes, tenemos que hacer un corte comercial y volveremos con la tercera parte para concluir sobre el tema que estamos analizando. ¿Hay o no crisis humanitaria en Venezuela? Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de un punto candente en la economía. Como este punto estamos tratando la crisis humanitaria en Venezuela como tema de análisis y discusión. En el segmento anterior decíamos que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia ha expresado su preocupación en muchísimas oportunidades sobre la crisis en Venezuela, al punto que el secretario general de la ONU, como es el portugués Antonio Guterres, quien estuvo en Bogotá el pasado 13 de enero, advirtió que la crisis venezolana cada día se torna más grave y que no solamente implica al gobierno de Colombia con todas las consecuencias que puede ocasionar, sino a los países vecinos por los cuales países recorre todo el éxodo de venezolanos para salir aquí del territorio nacional, como es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? ¿Por qué el gobierno no
reconoce la crisis y no solicita ayuda humanitaria a los organismos especializados internacionales cuando es más que evidente la situación que estamos viviendo y sobre todo el hambre y la enfermedad, que son problemas que se agravan, se acentúan y se incrementan cada vez más? Porque declarar la emergencia humanitaria y en consecuencia hacer la solicitud internacional a los organismos encargados de atender este tipo de situaciones en el globo terráqueo simplemente es un reconocimiento al fracaso de toda una gestión de política y de economía a lo largo de tantos años, y que durante tantos años se ha negado insistentemente la presencia de este tipo de problemas, y que aquí todo funciona perfectamente, y que si algo se dice en contra o negativo es entonces culpa de alguien más, pero no de quienes llevan adelante la ejecución de las políticas. O sea, no es culpa del gobierno. Eso va para todos. Si se cae la luz, entonces son iguanas entrenadas. Si fallan las comunicaciones, son problemas atmosféricos o tormentas electromagnéticas espaciales del Sol. Si hay problemas, entonces porque no llegan medicamentos, entonces es el bloqueo internacional. O sea, alguien es culpable de lo que ocurre, pero no tiene nada que ver con. Y sin embargo, a nivel internacional, entonces uno se consigue con que los organismos internacionales están tomando acciones y anuncian cosas. Por ejemplo, el Informe Mundial de Paludismo 2017 de la Organización Mundial de la Salud anuncia que se está apoyando respuestas de emergencia a la malaria en Nigeria, Sudán del Sur, Venezuela y Yemen, donde la crisis humanitaria en estos países en curso plantean graves riesgos para la salud de sus pobladores. Por su lado, el Programa Global de Malaria, también de la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Programa de Emergencias Sanitarias, está prestando atención a la situación de la malaria que se presenta con una configuración compleja en estos 4 países, incluyendo Venezuela. Este abordaje se hace solo cuando hay un desastre natural u otro ocasionado por el hombre como resultado de un conflicto y en medio de una crisis política, que es lo que estamos viviendo en Venezuela. No un conflicto armado, pero sí una situación económica y política grave. Políticas económicas en evidencia que han fracasado, y entonces ¿llegará el gobierno a reconocer la crisis humanitaria, David? El gobierno teme perder el poder. Teme que si reconoce la crisis humanitaria pierde el poder. Se deslegitimiza. Ajá, pero ¿cuál es el costo de no declararla ante ese temor y no perder el poder per se? Y el costo que tienen que pagar todos los venezolanos. El incremento, nada más vale ver las estadísticas de la Fundación Bengoa, de la Fundación ENCOVI, la encuestadora de condiciones de vida en Venezuela. Los últimos datos arrojados son alarmantes en desnutrición, en hambre, en pobreza. Ya nada más el 50% de la población venezolana está en condiciones extremas de pobreza, David. Y el 87% en condición de pobreza general. Hay una crisis humanitaria creada en Venezuela por un modelo económico equivocado. Dentro del cálculo de poder del gobierno, si reconoce la crisis humanitaria o reconoce el fracaso del modelo económico, teme perder el poder. Es aferrarse a poder a pesar de todo, hasta las peores consecuencias. Es tremendo, porque, bueno, eso que tú estás diciendo, porque efectivamente, a ver, un dato económico que tiene uno que tomar en cuenta para configurar y dibujar el tamaño de la crisis humanitaria que tenemos en el país. Datos publicados ayer por el Sendas, que mide el comportamiento de la inflación, arroja que la canasta alimentaria para el cierre del mes de enero, publicación de ayer, adquirió un valor de 24 millones de bolívares, Darcy, y se requieren 98 sueldos mínimos para que una familia pueda alimentarse completo. ¿Eso es o no es una crisis humanitaria? Y una crisis que nos tiene alienados totalmente, porque lo único que hablamos, estamos muy atentos, estamos preocupados y solo pensamos en adquirir comida. Y medicamentos. Eso es alienación, sí. Más nada. Y sí. Medicamentos no hay.
De manera que no queda tiempo para pensar ni para culturarse. Es increíble. Para tener acceso a necesidades de mayor envergadura que no sean las estrictamente básicas fisiológicas. David, muchísimas gracias. Así un país no puede avanzar. Como cada martes, Fidel, se nos acabó el tiempo. Señor. A todos ustedes también muchísimas gracias, amigos, por su atención. Nos queda invitarlos para el próximo jueves. Y ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Felicidades.